Hay un pasaje en la Biblia que, aunque está presente desde hace siglos, casi nunca recibe la atención que merece. Es un mensaje tan poderoso y revelador de parte de Dios que pareciera haber sido escrito específicamente para los tiempos que estamos viviendo. ¿Te gustaría descubrir cuál es y por qué tiene el potencial de transformar por completo tu perspectiva sobre la vida? Quédate aquí, porque lo que estás a punto de escuchar te impactará profundamente. La Biblia está llena de historias que todos hemos oído alguna vez: el Arca de Noé, los 10 mandamientos, los milagros de Jesús, relatos que se han convertido en pilares del conocimiento bíblico. Sin embargo, hay versículos que permanecen en las sombras, raramente mencionados en sermones o estudios. ¿Por qué sucede esto? Tal vez porque son incómodos, porque confrontan nuestras creencias o porque su profundidad los hace difíciles de comprender a simple vista. Estos textos suelen pasarse por alto, pero contienen mensajes tan profundos que es imposible ignorarlos si los observamos detenidamente. Ahora bien, ¿por qué ciertos versículos no se destacan tanto como otros? Es una pregunta intrigante. Quizás sea porque tocan temas que desafían nuestra manera de pensar o porque son tan contundentes que nos invitan a reflexionar sobre aspectos que preferimos evitar. Lo cierto es que están ahí, escondidos entre las páginas de la Escritura, esperando ser descubiertos. Y cuando finalmente los vemos, su significado puede cambiar nuestra manera de entender no solo la Biblia, sino también el mundo que nos rodea y nuestro propósito dentro de él. ¿Estás listo para explorar uno de esos mensajes que, aunque ignorado por muchos, puede iluminar tu camino de una forma inesperada? Quédate conmigo y profundicemos juntos en esta revelación que podría marcar un antes y un después en tu vida. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Uno de estos versículos se encuentra en el libro de Habacuc. Probablemente no es un libro que escuches mencionar con frecuencia, y mucho menos uno de esos textos que se citan en conversaciones cotidianas. Sin embargo, Habacuc, capítulo 1, versículo 5, contiene un mensaje tan profundo y poderoso que, al reflexionarlo, puede dejarte sin palabras. Pero, ¿qué significa realmente este versículo? ¿Qué nos está tratando de decir en medio de las circunstancias que vivimos hoy? Permíteme contarte más sobre este profeta y el contexto en el que escribió estas palabras. Habacuc era un hombre que vivió en una época marcada por el caos y la confusión. Su nación estaba inmersa en una espiral de violencia, injusticia y decadencia moral. Para empeorar las cosas, parecía que Dios estaba en silencio, sin intervenir ni responder a las súplicas de su pueblo. Esto generó en Habacuc una profunda frustración, un sentimiento que quizás tú también has experimentado en momentos en los que todo parece ir mal y las respuestas que buscas no llegan. En medio de su angustia, Habacuc decidió levantar su voz y preguntar algo que probablemente tú mismo te has cuestionado en algún momento. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos por hacer lo correcto o por buscar una solución, todo sigue igual o incluso empeora? Habacuc estaba en esa situación. Se atrevió a hablar con Dios, no desde la resignación, sino desde una honestidad cruda y humana. Sus preguntas y sus dudas reflejan un corazón que, aunque confundido, seguía buscando la verdad. Y lo que recibió como respuesta fue algo que nunca habría imaginado. El mensaje de este versículo no solo responde a las inquietudes del profeta, sino que tiene el poder de conectarse con nuestras propias luchas. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios puede estar orquestando algo mucho más grande de lo que somos capaces de comprender. Quédate conmigo, porque vamos a profundizar en el verdadero significado de este mensaje y cómo puede aplicarse a tu vida de manera sorprendente. ¿Alguna vez te has encontrado preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo? Esas palabras resuenan profundamente, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado esa sensación de vacío, de sentir que nuestras oraciones no son escuchadas, o que Dios está distante, aparentemente en silencio. Es precisamente en este tipo de situaciones, llenas de incertidumbre y preguntas, que Dios respondió a Habacuc con un mensaje tan poderoso que sigue siendo increíblemente relevante incluso hoy. En Habacuc, capítulo 1, versículo 5, Dios dice: «Miren a las naciones y asómbrense, voy a hacer algo en sus días que no creerían aunque se lo contaran». Estas palabras, aunque breves, están impregnadas de misterio y profundidad.
Es como si Dios estuviera invitándonos a ver más allá de lo evidente, a ampliar nuestra visión y reconocer que, incluso cuando no lo entendemos, Él está actuando de maneras que superan nuestra lógica. En ese momento, Habacuc buscaba respuestas inmediatas, pero lo que Dios le ofreció fue una perspectiva mucho mayor, una revelación de su plan en acción, uno que trasciende las circunstancias inmediatas. Imagina lo que sintió Habacuc al escuchar estas palabras. En medio de un contexto de caos, violencia y aparente abandono divino, Dios le asegura que está trabajando en algo tan extraordinario que, incluso si alguien se lo explicara, sería difícil de creer. Este mensaje no solo fue para Habacuc, sino que sigue siendo un recordatorio para nosotros. Dios ve lo que nosotros no vemos, y su plan opera en dimensiones que nuestra mente no siempre puede abarcar. ¿No es fascinante cómo este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida? Piensa en las veces que te has sentido perdido o sin esperanza, y considera que, tal vez, Dios está moviendo piezas en el fondo, preparando algo inesperado. Es un llamado a confiar, a permanecer atentos y abiertos a la posibilidad de que las situaciones que enfrentamos, por más difíciles que sean, pueden formar parte de algo más grande y transformador. Quédate aquí, porque en los próximos momentos vamos a explorar cómo este versículo no solo impactó la vida de Habacuc, sino cómo puede tener un significado especial para ti, justo en este momento de tu vida. No te lo pierdas. Es como si Dios estuviera diciendo, estoy haciendo algo tan grande que trasciende tu comprensión, algo que va más allá de lo que puedes imaginar. Pero aquí está lo realmente fascinante. Este mensaje no se limitaba únicamente a Habacuc o al pueblo de Israel de aquella época. Este versículo tiene un alcance mucho mayor, con el poder de hablar directamente a nosotros, aquí y ahora. Porque, al igual que en los tiempos de Habacuc, vivimos en un mundo cargado de incertidumbre, caos y preguntas que parecen no tener respuesta. Y en medio de este panorama, Dios nos dice algo increíble: confía en mí, porque estoy haciendo algo tan grande que ni siquiera podrías comprenderlo completamente. Reflexionemos por un momento. ¿Cuántas veces hemos sentido que el mundo está al borde del colapso? Guerras, crisis, injusticias. Y, al igual que Habacuc, levantamos nuestras preguntas al cielo. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Este versículo nos recuerda que, aunque nuestros ojos vean desorden, Dios no está ausente. Él está orquestando algo más grande, algo que, aunque ahora no podamos ver con claridad, está sucediendo detrás de escena. Es un llamado a confiar en Él incluso cuando las circunstancias parecen incomprensibles o imposibles de superar. Ahora, profundicemos un poco más. ¿Qué estaba realmente diciendo Dios en este versículo? No era solo una respuesta a las preguntas y quejas de Habacuc, sino una declaración de su poder, su plan y su soberanía. Dios estaba diciendo, aunque el panorama te parezca caótico, yo tengo el control. Estoy haciendo algo que desafiará tu entendimiento y el de todos los que lo presencien. Es una invitación a dejar de mirar únicamente lo que tenemos delante de nosotros y comenzar a confiar en que existe un propósito mayor, uno que está en manos de Dios. Pero, ¿por qué es este versículo tan importante para nosotros hoy? Porque en nuestra vida, al igual que en los días de Habacuc, nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener sentido, momentos en los que nuestras fuerzas se agotan y nuestras preguntas no encuentran respuesta. Este mensaje de Dios nos recuerda que, aunque no veamos el cuadro completo, Él está trabajando en algo extraordinario. Es un recordatorio de que nuestra fe no depende de lo que entendemos, sino de nuestra confianza en un Dios que ve lo que nosotros no podemos ver. Quédate conmigo, porque en los próximos momentos vamos a desentrañar cómo este mensaje puede aplicarse directamente a tu vida y cómo puede cambiar tu perspectiva en los momentos más difíciles. Hay mucho más que descubrir, y estoy seguro de que te sorprenderá. Este mensaje no solo es relevante para el pueblo de Israel en los días de Habacuc, sino que también tiene el poder de impactarnos profundamente a nosotros hoy. ¿Cómo podemos aplicar esta revelación a nuestras vidas? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar por completo tu manera de enfrentar las adversidades y ver el mundo. Cuando Dios habla en Habacuc, capítulo 1, versículo 5, no está simplemente ofreciendo palabras de consuelo pasajero. Es mucho más que eso. Es una revelación que sacude la manera en que entendemos el tiempo, los planes y el propósito divino. En aquel momento, el pueblo de Israel estaba sumido en una profunda crisis. La violencia era algo cotidiano,
la injusticia parecía no tener fin y la opresión se sentía como una... ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Carga insostenible. Habacuc, como profeta, observaba este sufrimiento de cerca y no podía evitar preguntarse por qué Dios permanecía en silencio. ¿Por qué permitía que su pueblo enfrentara tanta dificultad sin intervenir? Es en medio de esta tormenta emocional, de esta tensión entre la fe y la duda, donde el mensaje de Dios cobra un significado extraordinario. Dios no se limita a dar respuestas inmediatas a las preguntas de Habacuc, sino que le revela algo mucho más grande. Estoy haciendo algo tan impresionante que ni siquiera podrías creerlo si alguien te lo contara. Este mensaje no solo responde al dolor de su tiempo, sino que trasciende los siglos para hablarnos a nosotros hoy. En nuestras propias vidas, también enfrentamos momentos en los que todo parece fuera de control. Puede ser una pérdida inesperada, una crisis personal, problemas que no sabemos cómo resolver. Y en esos momentos, quizás, como Habacuc, nos preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Hasta cuándo? Pero este versículo nos invita a cambiar nuestra perspectiva, a reconocer que, aunque no entendamos lo que está sucediendo, Dios está obrando algo mucho más grande, algo que supera nuestra capacidad de comprensión. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar este mensaje a nuestras vidas? La clave está en aprender a confiar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos o cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Este versículo nos enseña que Dios no está ausente ni indiferente. Al contrario, Él está profundamente involucrado, trabajando en un plan que, aunque ahora no podamos comprender, está diseñado para un propósito mayor. Entonces, pregúntate, ¿qué áreas de tu vida necesitan esta perspectiva? ¿En qué aspectos has perdido la esperanza o te has sentido abandonado? Este mensaje no es solo para animarnos, sino para desafiarnos a cambiar nuestra forma de pensar y ver nuestras luchas como parte de algo más grande. Quédate conmigo, porque vamos a seguir explorando cómo este mensaje puede marcar una diferencia real en tu vida y ayudarte a enfrentar los desafíos con una nueva fe y confianza. Dios dice, voy a hacer algo en sus días que no creerían aunque se lo contaran. Estas palabras no solo son una respuesta directa a la inquietud y el cuestionamiento de Habacuc, sino que también nos ofrecen una ventana hacia un plan divino que excede todo entendimiento humano. Es aquí donde la historia toma un giro inesperado y profundo. Pero, ¿qué era exactamente lo que Dios estaba planeando? Si seguimos leyendo el capítulo 1 de Habacuc, encontramos algo sorprendente y a la vez desconcertante. Dios estaba anunciando la llegada de los caldeos, un pueblo feroz y despiadado, que iba a ser usado como instrumento de juicio contra Israel. Esto parecía completamente contradictorio. ¿Cómo podía un Dios justo y amoroso permitir que un pueblo tan cruel y opresivo se convirtiera en el medio para disciplinar a su propio pueblo? Habacuc seguramente se preguntó lo mismo, y es probable que esta revelación le haya causado aún más confusión que respuestas. Pero lo que vemos aquí es un reflejo de cómo los planes de Dios, aunque a menudo incomprensibles para nosotros, están llenos de propósito y justicia, incluso cuando no logramos comprenderlos desde nuestra perspectiva limitada. Dios no estaba actuando de manera aleatoria o sin sentido. Los caldeos eran conocidos por su crueldad y poderío militar, y parecía impensable que Dios los utilizara como parte de su plan. Pero esta acción nos muestra algo crucial. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, y su justicia opera en niveles que van mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Este anuncio no era solo una respuesta a las preguntas de Habacuc, era una invitación a confiar en que, incluso en medio del caos y la confusión, Dios tiene un propósito más elevado. Ahora bien, detengámonos a reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos enfrentado situaciones que parecen contradictorias? Momentos en los que las cosas no tienen sentido, en los que nos cuesta ver cómo algo tan doloroso o injusto podría formar parte de un plan divino. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles y las personas menos esperadas para cumplir su propósito. No siempre entenderemos el cómo o el por qué, pero este mensaje nos invita a confiar en el carácter de Dios y en su soberanía. Habacuc no solo enfrentó la difícil tarea de aceptar esta revelación, sino que también nos dejó un ejemplo de cómo lidiar con nuestras dudas. Este versículo es un llamado a que, incluso cuando enfrentemos situaciones que parecen contradecir lo que creemos de Dios,
podamos confiar en que Él sigue siendo fiel, justo y bueno. Quédate conmigo, porque vamos a seguir desglosando cómo este mensaje aparentemente contradictorio no solo transformó la perspectiva de Habacuc, sino que puede también cambiar la manera en que tú enfrentas las pruebas más desafiantes de tu vida. Hay mucho más por descubrir. Dios no solo estaba enfrentando los problemas inmediatos de Israel, sino que estaba implementando un plan mucho más amplio, uno que trascendía las circunstancias actuales. Aquí está la clave. Lo que Dios estaba haciendo era más que una simple corrección momentánea, era una declaración de su soberanía y un llamado a la fe. Este era un desafío directo para Habacuc y su pueblo, un mensaje que decía: aunque no entiendas lo que estoy haciendo en este momento, confía en que estoy obrando para tu bien y para cumplir un propósito mayor. Este mensaje de Dios no era fácil de aceptar, y no lo es tampoco para nosotros hoy. Habacuc, como muchos de nosotros, buscaba una solución inmediata, algo que pudiera eliminar el sufrimiento y restaurar la paz de forma rápida. Era natural querer una intervención divina que arreglara las cosas al instante. Pero lo que Dios estaba haciendo iba mucho más allá de satisfacer un deseo temporal. Él estaba trabajando en un nivel más profundo, diseñando un plan que, aunque difícil de comprender en ese momento, tenía un propósito eterno. Dios estaba refinando la fe de su pueblo, llevándolos a un lugar de confianza absoluta, incluso cuando las cosas parecían no tener sentido. No era solo un juicio, era un proceso de transformación. Este plan no se trataba simplemente de castigo o disciplina, sino de redención. Dios estaba recordándoles que Él tiene el control, incluso en los momentos más oscuros. Les estaba mostrando que su perspectiva abarca mucho más de lo que ellos podían ver desde su limitada posición. Y esto no es tan diferente de lo que enfrentamos hoy. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos anhelado una solución rápida para nuestros problemas? Queremos que las dificultades desaparezcan, que el dolor termine, que la incertidumbre se disuelva. Pero este versículo nos enseña algo profundo. Dios no siempre actúa de la manera en que esperamos, pero siempre actúa con un propósito. Él no solo está interesado en arreglar nuestras circunstancias, sino en transformar nuestras vidas, en moldear nuestra fe, en llevarnos a un lugar donde podamos confiar en Él plenamente, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Esto es una invitación a reflexionar. ¿Qué situaciones en tu vida parecen no tener sentido en este momento? ¿Dónde te resulta difícil confiar en que Dios está obrando? El mensaje de Dios a Habacuc es el mismo mensaje para nosotros. Él está trabajando, incluso cuando no lo vemos, y su plan no solo abarca nuestras luchas presentes, sino también un propósito eterno que va más allá de lo que podemos imaginar. Quédate conmigo, porque vamos a profundizar aún más en cómo esta prueba de fe y este llamado a confiar en Dios pueden transformar nuestra manera de enfrentar los desafíos de la vida. Hay mucho más que explorar y aprender de esta poderosa historia. Dios no estaba solo pensando en el presente, sino en un futuro mucho más amplio y esperanzador. Su plan no terminaba con el juicio, incluía también la restauración, pero esa restauración debía venir precedida por la disciplina. Este no era un castigo sin propósito, sino un recordatorio de que incluso en medio del dolor y la incertidumbre, Dios sigue teniendo el control absoluto. Esto nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo, muchas veces, nuestras expectativas de Dios no coinciden con sus planes. Pero el hecho de que no entendamos su forma de actuar no significa, en absoluto, que Él no esté obrando en nuestras vidas. Lo más asombroso de este versículo es cómo su mensaje trasciende el tiempo y puede aplicarse a cualquier época de la historia, incluida la nuestra. Las palabras "miren a las naciones y asómbrense" no son solo una invitación, sino un llamado a abrir los ojos, a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y reconocer que Dios está trabajando en un nivel que nosotros no siempre podemos ver. En un mundo lleno de caos, donde las noticias de conflictos, injusticias y problemas parecen no tener fin, estas palabras nos desafían a observar con una perspectiva diferente, a ver más allá de lo evidente. Cuando Dios dijo esto a Habacuc, no le estaba pidiendo que entendiera todo de inmediato. Le estaba pidiendo que confiara. Que mirara no solo lo que estaba sucediendo a su alrededor, sino que entendiera que había un propósito mayor en marcha. Es un recordatorio poderoso de que Dios no solo actúa en los momentos de tranquilidad, sino también en medio del desorden, utilizando incluso las situaciones más difíciles para llevar a cabo su plan. Piensa en esto. ¿Cuántas veces nuestras expectativas de Dios están limitadas por lo que deseamos ver o por lo que creemos que es mejor?
Queremos soluciones rápidas, resultados inmediatos, y cuando no los obtenemos, asumimos que Dios no está actuando. Sin embargo, este versículo nos invita a cambiar esa perspectiva, a confiar en que su visión del tiempo y su descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Los propósitos son infinitamente más grandes que los nuestros. Además, estas palabras también nos llaman a prestar atención a lo que está sucediendo en el mundo, a mirar cómo las naciones y los acontecimientos globales pueden formar parte de un plan divino. Esto no significa que todo lo que sucede sea fácil de aceptar o comprender, pero sí significa que nada está fuera del alcance de Dios. Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? La clave está en confiar, en abrir nuestra mente a la posibilidad de que, aunque no comprendamos el por qué o el para qué de las cosas, Dios está guiando todo hacia un propósito más grande, uno que finalmente traerá restauración y redención. Este versículo nos recuerda que nuestra fe no depende de entender todo lo que sucede, sino de creer que Dios tiene el control, incluso cuando el mundo parece estar al revés. Quédate conmigo, porque vamos a seguir explorando cómo este mensaje puede ser una fuente de esperanza y confianza en medio de las pruebas, y cómo nos desafía a ver más allá de lo que está frente a nuestros ojos. Este viaje no termina aquí, hay mucho más por descubrir. Cuando enfrentamos crisis globales, desastres naturales o incluso nuestras propias luchas personales, es fácil sentirnos como Habacuc, perdidos, confundidos e incluso, en algunos momentos, abandonados. Esa sensación de vacío, de no entender por qué las cosas suceden como suceden, puede hacernos cuestionar si Dios realmente está presente o si ha dejado de actuar en medio del caos. Pero este versículo de Habacuc capítulo 1, versículo 5, nos recuerda una verdad profundamente alentadora: Dios siempre está trabajando, incluso cuando no podemos verlo, incluso cuando no podemos comprenderlo. Esto nos lleva a reflexionar: ¿qué obra increíble podría estar llevando a cabo Dios en este mismo momento? Una obra tan grandiosa que ni siquiera podríamos creer si alguien intentara explicárnosla. El mensaje de este versículo es una invitación a confiar en algo más grande que nuestras circunstancias, a entender que, aunque no veamos el panorama completo, Dios está tejiendo algo extraordinario, incluso en medio de un mundo lleno de incertidumbre, divisiones y caos. En los días de Habacuc, la sociedad estaba en crisis, enfrentando violencia, injusticia y un aparente silencio de Dios. Hoy, vivimos en un tiempo que no es tan diferente. Las divisiones sociales, los conflictos, los desastres globales y la incertidumbre parecen dominar las noticias y nuestras vidas. Sin embargo, este versículo resuena con más fuerza que nunca. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a confiar en que, aunque el mundo parezca estar en desorden, Dios no ha perdido el control. Él está trabajando, incluso en los lugares y situaciones donde menos lo esperamos. Y aquí está lo más impactante: este mensaje no solo tiene implicaciones globales, sino también personales. En nuestras vidas, cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas o que las cosas están fuera de control, este versículo nos llama a confiar. Nos recuerda que Dios está obrando en nuestro favor, incluso en las áreas de nuestra vida donde todo parece perdido. Este mensaje también nos invita a hacernos una pregunta: ¿cómo podemos confiar más en Dios cuando no entendemos lo que está sucediendo? A menudo, nuestras expectativas están limitadas por lo que queremos ver o por lo que creemos que debería suceder. Pero este pasaje nos enseña que la fe no se trata de entender cada detalle, sino de creer en el carácter de Dios, en su poder y en su amor infinito por nosotros. Así que, mientras enfrentamos nuestras propias crisis y los desafíos de este mundo, recordemos que no estamos solos. Dios sigue trabajando, tejiendo un plan que es más grande de lo que podemos imaginar. Es un llamado a confiar, a tener esperanza y a recordar que incluso en medio de la confusión, Dios está haciendo algo extraordinario. Quédate conmigo, porque aún hay mucho más que explorar. Este versículo de Habacuc no solo nos desafía, sino que también nos inspira a mirar más allá de nuestras limitaciones y a encontrar la esperanza que tanto necesitamos en estos tiempos. Sigamos adelante y descubramos juntos cómo este mensaje puede transformar nuestra perspectiva. Dios dice: miren a las naciones y asómbrense. Estas palabras son tan actuales que parece que estuviera dirigiéndose directamente a nosotros en este momento.
Reflexiona por un instante en las crisis globales que enfrentamos: guerras, divisiones políticas, pandemias, desastres naturales. A primera vista, todo parece fuera de control, tal como en los días de Habacuc. En medio de este caos, es fácil pensar que Dios está en silencio o que no está actuando. Pero este versículo nos da una perspectiva completamente diferente. Nos asegura que no solo Dios está plenamente consciente de lo que está sucediendo, sino que está obrando algo tan inmenso y extraordinario que no podemos comprenderlo todavía. Piensa en esto. En los días de Habacuc, la confusión y la desesperanza dominaban el panorama. Las circunstancias parecían tan caóticas que hasta un profeta como él cuestionó: ¿hasta cuándo, Señor? Hoy no es diferente. Nos preguntamos lo mismo frente a los problemas que enfrentamos como humanidad y en nuestras vidas personales. Pero este versículo es una invitación a mirar más allá del desorden y a confiar en que Dios está ejecutando un plan que supera nuestras expectativas y nuestra comprensión. Cuando observamos nuestro presente, con todas las dificultades que lo acompañan, es natural preguntarnos: ¿qué podría estar haciendo Dios en medio de todo esto? ¿Por qué las cosas parecen tan difíciles? Pero aquí está el mensaje central de este versículo. Incluso cuando el panorama parece sombrío, Dios no solo está actuando, sino que está haciendo algo tan grande que no podríamos creerlo aunque alguien tratara de explicárnoslo. Este versículo es un recordatorio de que Dios está siempre presente, trabajando en maneras que desafían nuestra lógica y entendimiento. Es importante reflexionar: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Nos enseña que, aunque no podamos verlo con claridad, hay un propósito detrás de todo lo que sucede. Es un llamado a confiar, no en lo que vemos, sino en el carácter de Dios, en su poder y en su control absoluto sobre todas las cosas. Este versículo nos desafía a cambiar nuestra perspectiva, a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a entender que Dios está trabajando en un plan que no solo tiene que ver con el presente, sino con el futuro, con algo eterno. Tal vez hoy, como Habacuc, sientas que las cosas están fuera de control o que Dios está lejos. Pero este mensaje nos dice lo contrario. Él está más cerca de lo que pensamos, y lo que está haciendo es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Es un recordatorio de que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en que Dios las tiene. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos exploraremos cómo este mensaje no solo aplica a los tiempos de crisis global, sino también a nuestras vidas personales. Hay tanto que aprender de este versículo, y estoy seguro de que lo que viene te ayudará a ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva. No te lo pierdas. ¿Qué está haciendo Dios que sea tan increíble? Quizás esté orquestando un despertar espiritual que cambie corazones a nivel global, una transformación profunda que el mundo necesita. O tal vez esté trabajando de manera personal en nuestras vidas, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe en medio de nuestras pruebas. Muchas veces, en nuestra impaciencia, anhelamos respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Queremos que todo se resuelva ahora, sin demora. Pero la lección que nos deja Habacuc es clara. Aunque no comprendamos lo que sucede, aunque todo parezca estar fuera de control, Dios siempre tiene un plan. Ese plan, aunque a menudo nos parezca confuso o incluso contradictorio, siempre está orientado hacia un propósito mayor, algo que trasciende nuestras limitadas expectativas. La invitación que encontramos en este mensaje es poderosa. Nos desafía a mirar más allá de las dificultades inmediatas, a dejar de enfocarnos únicamente en lo que está frente a nosotros y a confiar plenamente en el proceso divino. Es un recordatorio de que Dios no está improvisando. Él ve el panorama completo, mientras nosotros solo alcanzamos a percibir una pequeña parte de la obra que está construyendo. Además, este versículo no solo nos habla de fe, sino también de paciencia. Nos enseña que confiar en Dios significa aceptar que sus tiempos y sus maneras son perfectos, incluso cuando parecen no alinearse con lo que nosotros deseamos. Dios no está limitado por nuestra impaciencia ni por nuestras circunstancias. Él obra en su tiempo, y su obra siempre tiene un propósito mayor: guiarnos, enseñarnos y acercarnos a Él. Piensa en esto. ¿Cuántas veces las dificultades en nuestra vida han resultado ser el inicio de algo mucho más grande, algo que no podíamos prever? Este mensaje de Habacuc nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y a preguntarnos si tal vez lo que vemos como caos o sufrimiento podría ser, en realidad, una preparación para algo extraordinario. Dios no solo trabaja en los grandes eventos del mundo,
sino también en los detalles de nuestra vida diaria, transformándonos de maneras que ni siquiera imaginamos. Y lo más impresionante es cómo este mensaje se aplica a cualquier época y circunstancia. En un mundo lleno de incertidumbre, donde explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Donde todo parece estar en constante cambio, este versículo nos recuerda que hay una constante: Dios está obrando, y su plan es mucho más grande de lo que podemos entender. Es una invitación a tener fe, no porque todo esté claro, sino porque confiamos en quien tiene el control. Quédate conmigo, porque vamos a seguir explorando cómo este mensaje de confianza, paciencia y propósito puede aplicarse directamente a nuestras vidas. Lo que viene te ayudará a profundizar aún más en esta poderosa lección, y estoy seguro de que cambiará la forma en que ves tus circunstancias actuales. Acompáñame en este viaje. En medio del caos, Dios sigue teniendo el control absoluto. Este versículo es un desafío directo a nuestra fe, una invitación a confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Cuando Dios le dijo a Habacuc que haría algo tan extraordinario que no lo creerían aunque alguien se los explicara, estaba lanzando un mensaje poderoso. Sus caminos no siempre son comprensibles para nosotros, pero siempre están llenos de propósito y significado. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Estamos realmente preparados para aceptar que Dios puede estar obrando de maneras que van más allá de nuestra comprensión? Podemos rendirnos a la idea de que, aunque no veamos el panorama completo, Él está tejiendo una obra mucho mayor, una que quizás ni siquiera podríamos imaginar. Este es el núcleo de la fe: confiar, no porque lo entendamos todo, sino porque sabemos en quién confiamos. La fe implica aprender a vivir con preguntas, con momentos de incertidumbre en los que no tenemos respuestas inmediatas. Pero en esos momentos, podemos descansar en la certeza de que Dios nunca deja de trabajar a nuestro favor. Incluso cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas o cuando las circunstancias no cambian tan rápido como esperamos, Dios está moviendo piezas, guiando cada detalle hacia su propósito más grande. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has pasado por situaciones difíciles que, en el momento, no entendías, pero que más tarde se convirtieron en testimonios de la fidelidad y el amor de Dios? Este versículo de Habacuc nos recuerda que no estamos solos, que incluso en el caos y la incertidumbre, Dios está presente y activo. Puede que no siempre veamos su mano, pero su obra nunca se detiene. Además, este pasaje nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que no entendemos o en lo que falta, somos llamados a confiar en que Dios está haciendo algo más grande. Es un recordatorio de que su plan no solo abarca nuestras vidas individuales, sino también un propósito eterno que trasciende nuestras limitaciones. La invitación es clara: confiar en Dios no significa que entenderemos todo lo que Él hace, pero sí significa que podemos descansar en su fidelidad. Él está obrando, incluso en los momentos más oscuros, y su trabajo a nuestro favor no se detiene nunca. Es un llamado a rendirnos, a soltar el control y a permitir que nuestra fe crezca en medio de la incertidumbre. Quédate conmigo, porque en los próximos momentos exploraremos cómo esta confianza y esta perspectiva pueden transformar no solo la forma en que enfrentamos nuestras pruebas personales, sino también cómo vemos el mundo y el plan de Dios para nuestras vidas. Este mensaje de Habacuc es tan relevante hoy como lo fue entonces, y lo que viene puede ayudarte a encontrar una nueva manera de vivir en fe y esperanza. Acompáñame en este viaje lleno de revelaciones. Incluso cuando todo parece oscuro, este versículo nos invita a hacer una pausa y mirar más profundamente en nuestras propias vidas. Piensa por un momento. ¿Has pasado por situaciones en las que te has cuestionado si Dios realmente está contigo? ¿Te has preguntado si Él tiene un propósito claro para tu vida? Estas son preguntas que muchos de nosotros enfrentamos, especialmente en tiempos de incertidumbre y dificultad. Habacuc también se hizo esas mismas preguntas, cuestionando el aparente silencio de Dios en medio del caos que vivía su pueblo. Pero la respuesta de Dios fue clara, directa y llena de esperanza: confía en que estoy haciendo algo, incluso si no lo puedes ver todavía. Este mensaje, aunque fue dado a Habacuc hace siglos, no se limita a su tiempo. Sigue vivo hoy y puede aplicarse directamente a tu vida. No importa cuán desafiantes sean tus circunstancias, este versículo nos recuerda que Dios tiene el control y que su plan, aunque no siempre lo entendamos, es perfecto. Tal vez ahora mismo no ves cómo se están alineando las piezas,
Pero eso no significa que Dios no esté actuando detrás de escena. Su obra a menudo se desarrolla en silencio, sin que lo notemos, pero siempre está ahí. Y ahora te pregunto, ¿podría este versículo estar hablándote hoy, en este preciso momento? La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios usa los tiempos de incertidumbre, los momentos oscuros y las pruebas más difíciles para cumplir propósitos mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Este versículo de Habacuc nos desafía a confiar, a soltar nuestras dudas y a abrazar la fe en un Dios que nunca deja de trabajar a nuestro favor. La Biblia está llena de mensajes como este, mensajes que a menudo pasan desapercibidos en los sermones tradicionales, pero que tienen un impacto profundo cuando los descubrimos por nosotros mismos. Son mensajes que nos llaman a reflexionar, a confiar y a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Habacuc es uno de esos libros que, aunque pequeño, está cargado de lecciones transformadoras. Te invito a que lo leas por ti mismo, a que te tomes el tiempo de meditar en su significado y preguntarte, ¿qué quiere decirme Dios hoy a través de estas palabras? Tal vez, al hacerlo, encuentres una respuesta que te sorprenda, una que ilumine tu camino y te ayude a ver tus desafíos desde una nueva perspectiva. Dios está hablando a través de su palabra, esperando que abramos nuestros corazones y nuestras mentes para recibir su mensaje. Este versículo es solo el comienzo de lo que Él puede revelarte. Quédate conmigo, porque vamos a seguir explorando cómo este y otros mensajes ocultos en las páginas de la Biblia pueden transformar nuestra forma de vivir, de enfrentar nuestras luchas y de encontrar esperanza en medio de cualquier situación. Lo mejor está por venir, no te lo pierdas.